Animados por el ofrecimiento de la Biblioteca Pública de Zamora, la editorial Lucina e Isabela García optaron por ofrecer una muestra del amplio fondo documental de Agustín García Calvo del que disponen y el cual sigue en constante ordenación y digitalización. El objetivo principal es poder acercar a la gente y sobre todo a los zamoranos algunas facetas de sus escritos, voces y vivencias que son menos conocidas, referidas a sus primeros años y estudios y su memoria siempre de Zamora, cuyo recuerdo aparece en una gran cantidad de textos y charlas. Comenzamos este humilde pero también sentido suplemento recordando que sabemos el poco amor que tenía Agustín García Calvo hacia la televisión como medio de comunicación y por eso para su hija Isabela lo que hemos llevado a cabo ha sido una traición hacia su padre. Agradezco que vengáis para poder difundir este reportaje, pero tengo que decir lo primero, que esto para Agustín es una traición que sobre todo se produce porque él era contrario a aparecer en televisión, se negó siempre a aparecer en televisión y consideraba que era un medio falso y prostituto en muchos sentidos, con lo cual cuando estaba dando una conferencia, una charla o algo así, siempre sacaba el va de retro, directamente decía fuera, ¿no? Echaba las cámaras y demás. Es verdad que últimamente, durante los últimos años, esto se ha difuminado un poco el sentido de la televisión con lo de las redes sociales, porque como la imagen se utiliza también para eso, y nosotros en la editorial, por ejemplo, tenemos reproducciones de vídeos, de conferencias y de tal, pues dejamos que quede un poco diluida ese efecto de la... Y con eso, pues, si queréis, empezamos esta trampa diciendo que, lo siento, pero bueno, es por difundir este trabajo que estamos haciendo de documentación sobre su fondo documental, Les voy a contar unas cuantas cosas que he hecho. Y sobre esto de que he hecho tengo que aclararme un momento. Cuando andaba por ahí recitando poesías por los sitios a donde me llamaban, solía advertir las buenas que oigan, las que les hieran, les hagan algo, esas no son mías. Estas que han escuchado son las palabras del propio pensador zamorano, palabras que pronunció en el año 2010 en la conferencia que pudo impartir en la Fundación Juan March, en la que contó toda su trayectoria intelectual y que nos va a servir a nosotros mismos y a todos los visitantes de la amplia muestra para conocer los chispazos más relevantes de toda su vida. Una persona siempre crítica con el sistema que se puso en contra de las mentiras del mundo en el que vivimos, sobre todo del régimen del dinero, a decir no y animándonos en contra de la realidad que, como él siempre repetía, no es todo lo que hay. Su figura también producía algún rechazo por su actitud en contra siempre y la gente no lo ha entendido fácilmente. Él nos irá metiendo en cosas elementales en su discurso y en su palabra, que es disponernos siempre en contra de lo establecido, del régimen que padecemos, en contra de instituciones y demás, y haciéndonos utilizar el no para no aceptar todo lo que se nos viene encima, ¿no? Y por otro lado nos abre contra las mentiras y demás del régimen establecido y poniéndonos para cuando se busca la verdad no como nos la plantean ahora como realidad, sino diciendo que es todo lo contrario, ¿no? Y que la realidad en la que vivimos no es todo lo que hay. Hay partes de la realidad, hay algunos resquicios de la realidad donde podemos escaparnos.
Agustín García Calvo nació en Zamora, más concretamente en el barrio de San Lázaro, el 15 de octubre de 1926. Empezó sus estudios en el Instituto Claudio Moyano y fue muy precoz en todos ellos. Aquí empezó también a escribir sus primeros poemas. La cosa empezó justamente por la poesía. Empezaba siendo en mis años de bachillerato en Zamora, pues el hacer versos de burla de los profesores que nos habían tocado, también de algunos alumnos, y junto a ello cosas como sobre las aguas del Duero plateadas por la luna. Aparecen unas imágenes con sus compañeros de instituto, como veis son imágenes de Zamora, tanto de Valorio como Viriato, y en el Instituto Claudio Moyano, que fueron sus compañeros, ¿no? En esa época Agustín ya era un incipiente poeta, ¿no? Y tuvo su primer premio con 14 años, que luego recogieron en esta antología de poetas inéditos, de 100 poetas inéditos, ¿no? Hemos recogido algunos de los primeros poemas escritos, como veis, con el papel de Hacienda, porque su padre trabajaba en Hacienda y como aprovechaba el papel para escribir detrás de esos papeles. Y luego su primera obra de teatro, como él fue muy aficionado desde los primeros años a los clásicos, porque contaba con una biblioteca importante de su padre, de Joaquín García Gallego, él se empezó a interesar enseguida y empezó muy pronto a traducirlos también. Con 14 o 15 años empezó a hacer sus primeras traducciones. Y esta es la primera obra de teatro que escribió con 13 años, ¿no? Aquí él describe a sus compañeros de quinto curso y en este lo llama el poema del anillo. Dice: paseaba temprano el otro día del río de mi tierra en la ribera, respirando la brisa que gemía, arrastrando la bruma blanca y fría, cual lana que tejiera. Sin embargo, si tuviéramos que marcar una línea en el tiempo para conocer dónde empieza su gran faceta intelectual, sería en el año 1943, año en el que empieza sus estudios de filosofía y letras y de lenguas clásicas en la Universidad de Salamanca, hasta el 1948, año en el que los termina y recibe además un premio extraordinario de fin de carrera. Desde ahí comienza también su faceta como profesor de latín. Él empieza a aparecer como poeta en estas primeras publicaciones de las revistas de Salamanca, ¿no? De la Universidad de Salamanca, y empieza a demostrar estar en contra de los textos que se utilizan para la enseñanza de latín. Él era profesor de latín, claro, que no lo hemos comentado, y edita sus primeros trabajos para la enseñanza de latín en los niños y los jóvenes, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos recogidas unas cartas circulares que, como entre amigos y alumnos, intercambiaban sobre distintos temas variados, sobre los temas de los estudios o los temas políticos o lo que surgiera, ¿no? Son estas primeras publicaciones. Aquí aparecen jóvenes con su gente de su promoción y algunos de sus profesores. En esos años de Salamanca publiqué como apéndice de la revista Trabajos y Guías unos versos hablados, una serie de églogas que trataban de estar medio en hexámetros. Noten ustedes que a partir de esta publicación de un libro de poesía no me volvería a suceder nada semejante hasta pasados 60 años. Los 60 años más. Me había ido retirando de lo que se producía como poesía y desanimándome de ello.
Esa faceta de incipiente poeta se fue haciendo cada vez más grande. De hecho, en palabras del propio autor, se llegó a convertir en un preso con una manía de producción poética, llegando incluso a escribir un poema al día. La evolución fue significativa del verso antiguo al verso libre, y del verso libre al de la canción, al del ritmo, al del verso largo y más enternecedor como relato de amor hacia su padre, o Valorio, 42 veces dedicado a la que fue su mujer Josefina. Como queríamos dar un toque un poco de Zamora y acercar a la gente de Zamora toda esta exposición de cosas desconocidas de él aquí, y hemos este año reeditado el libro de Valorio 42 veces. Es un libro dedicado a Josefina Ballestero, que fue su primer amor y su primera mujer durante muchos años y con la que tuvo los hijos que viven, los 4. Es un libro dedicado a ella, que el día de San José le hacía una poesía nueva y le acercaba un ramito de violetas de Valorio, ¿no? Y eso lo fue haciendo durante todos los años hasta que murió Josefina en 1984. Un poema cada San José, con las violetas. Está dedicado y luego, después de separados y todo, siguieron teniendo muy buena relación. Porque una vez te dije hueles a violetas, ya tengo cada año que ir a traértelas. Ay, qué condena que ya no sé si son ellas tú, si tú eres ella. Está dedicado a Joaquín García Gallego, que decía que era su padre, que tenía una biblioteca impresionante y fue donde él empezó a leer, ¿no?, sus cosas. Por eso le ha hecho un poema impresionante cuando murió, dedicado a él, llamado Relato de Amor, y le dice: a ti que una vez me enseñaste a leer, deseo de vuelta escribirte un largo relato de amor, a fin de que aprendas de nuevo a leer, a donde tus ojos glaucos a ciegas los llevó la locura. Así se inicia, ¿no? Ese es el relato de amor. Luego, el más conocido de los poemas de Agustín, de libros de poesía de Agustín, es el Canciones y Soliloquios, porque es el que más ha llegado al público a través de las musicalizaciones de poetas y de cantantes, ¿no? Algunos de los amigos empezaron a cantarlas, entre ellos, sobre todo, tengo que recordar a Chicho Sánchez Ferlosio, a partir del año 65, a Mancio Prada, Antonio Selva, Luis Ramos, otros que han cantado cosas de esas. Yo mismo iba para afeitar, ensayando no ya a recitar, sino a canturrear, en melopeya y canturreo, producciones mías y ajenas. Faceta que llevó también al teatro, siendo un gran exponente. De hecho, logró el Premio Nacional de Literatura Dramática de 1999 con Baraja del Rey Don Pedro. Sin embargo, y como nos cuenta Sabela, y esta extensa muestra, ya destacó en este apartado cuando solo era un joven estudiante. Pero él ya en el Instituto de Zamora, en el Claudio Moyano, ya representó su primera versión del Macbeth de Shakespeare, y tenemos aquí representado con fotos y con, ¿ves?, el elenco que había. Lo llamaban Teatro del Arte del Instituto de Enseñanza Media de Zamora, el Macbeth, con todo el elenco, con sus alumnos de último curso de bachillerato, ¿no? Hay ahí representación de otras obras. Como premio, en el libro este de Baraja de Rey Don Pedro se le premió con el Premio Nacional, ¿no? Y se representó por José Luis Gómez, que lo puso en escena en el Teatro de la Abadía, ¿no? Y tuvo mucha repercusión. Se representó aquí también en Zamora, en el Teatro Principal, y con mucho éxito, desde luego. Tal. Aquí tenemos unos carteles hechos por nuestro director del Teatro Contratiempo de Zamora, que es Carlos Martín, que es un magnífico dibujante y artistazo. Esto se llevó también a las traducciones. Agustín García Calvo también destacó como ensayista y traductor, recibiendo el Premio Nacional de Ensayo en el 1990 por Hablando de lo que habla, o el Premio Nacional a la labor como traductor en el año 2006. En el apartado de las traducciones, además, siempre trataba de hacer revivir a los muertos, autores ya fallecidos, pero que han dejado una gran impronta, como Homero con la Ilíada. Él parte de la traducción como
una cosa imposible de traducir las lenguas, ¿no? Muy complicada, pero luego, como acaba en el texto, dice, de manera que cuanto más una lengua es culta, académica, científica, o por lo menos el texto lo es, tanto más fácil y evidente es la traducción. Y en cambio, cuando descendemos a las zonas más propiamente subconscientes, cuando se trata de un texto lingüístico muy alejado de los niveles de cultura, muy profundo, muy metido en el subconsciente, es decir, una conversación en estilo muy coloquial, una poesía de tipo de poesía que está máximamente alejada de la cultura, y tratar de acercarse más o más al corazón subconsciente, la lengua, entonces la traducción se va haciendo cada vez más imposible. Y la sensación de traición del traductor, cuando hace el intento, se hace más viva, tiene más fundamento. En eso basaba él la traducción y el empeño suyo en hacerlo. Aquí tenemos todos estos ejemplos, el premio, le dieron también el premio de la obra de traductor, ¿no? El premio nacional, y tenemos algunos de los ejemplos de toda su obra traducida, ¿no? Me he olvidado antes de deciros que el Premio Nacional de Ensayo se le dio, el primer premio que tuvo nacional fue el Premio Nacional de Ensayo, en el 1990, ¿no? Hablando de lo que habla. La Ilíada, en su verso, en el que se debe, llena de palabras que corresponden a los palabras homéricos, y saqué el de Rerum Natura junto con su edición crítica, el Lucrecio, al que no he seguido darle vueltas, y si acaso se me da alguna vez pueda llegar a sacarlo a luz más limpio todavía y más penetrante. Su relación con diversas universidades del país y sus numerosos años como catedrático en diversas universidades, tales como Murcia, Sevilla o Madrid, institutos como el Claudio Moyano de Zamora o el Murillo de Sevilla, lo llevó a empezar a sentir un tremendo descontento, desencanto y desengaños acerca de las universidades. Él mismo decía que la pesadumbre y vaciedad de las universidades no se debía a su mala organización ni a la incapacidad de los que han ocupado sus cátedras u otros organismos, sino que pertenecen a la esencia misma de las instituciones y les son inherentes, sentimiento que le hizo sumarse a las revueltas estudiantiles en febrero del 65 y expulsado de la universidad y cátedra en agosto de ese mismo año. Es una inquietud que él venía teniendo, como os he dicho ya, a través de todos sus escritos, tanto del tipo de enseñanza que se venía haciendo, no solamente sobre el latín, sino sobre los métodos de enseñanza que le molestaban, ¿no? Y todo eso acarreó que para él fuera una alegría el que los estudiantes se levantaran contra el régimen de la enseñanza, ¿no? de las instituciones enseñantes, ¿no? Y todo ese apoyo que a él le dio mucha alegría y mucha satisfacción, le llevó a que los expulsaran. Lógicamente, eso trajo luego muchas más persecuciones, ¿no? Tenemos aquí alguna representación de la carta abierta a los que llegan a la universidad, invitándolos a elegir los estudios puramente teóricos y la dedicatoria al profesorado. Todo esto, claro, retumbaba en la universidad y le llevó al esto. Como os digo, continuamente había esa persecución y eso le llegó al estar ya pendiente de juicios y demás, y lo confinaban, cuando había algún acontecimiento político lo confinaban a Huelva o a Almería, cualquier sitio lo tenían ahí apartado hasta que se pasaba la cosa, la noticia, y podían restituirlo a su sitio, dejarlo volver, ¿no? Había empezado el curso de 64-65, cuando en febrero del 65, a finales de febrero, empezó a bullir en Madrid, algo que, como después vimos, era una resonancia de lo que se estaba produciendo por todo el mundo avanzado. Y la revuelta en Madrid estaba muy engañada, incluso para algunos de los participantes, tomándola como una cosa antifranquista. Efectivamente, la dictadura duraba todavía. Pues bien, se ve que por el año 65 este régimen estaba tratando de asentarse
y muchos chicos de esos menos formados en los diversos sitios que he citado, de alguna manera se habían dado cuenta y se levantaron contra ello. Persecuciones, confinamientos, condenas, algo que obligó a que el pensador zamorano tuviera que salir de España por vía clandestina y se estableciera en París desde el 69 hasta el 76. Tan cargado estoy de culpa y tan tiznado que se ve que se me está cerrando el campo al punto que haya de elegir una de las dos, a cual más fea, o en la tren a ir a parar, a pintar rayas días en el deso del jet jubil, o antes, si puedo escabullirme, darme el piro del país. Darme el piro, que se decía en esa época, era más así, es como un poco viejo, ya suena lo de darme el piro, ¿no? Sí. Y aquí hemos puesto algunas imágenes de esa escapada, ¿no? Él escapa a través de unos amigos, se despide de la familia, Zamora, Salamanca, Madrid, se va hasta Cataluña, donde la acogen unos familiares, y a través de unos amigos cruza la frontera en ese trasto de 2 caballos viejo y tal, a Ceret, que es donde pasan, y ya en Francia se dirige a París, donde se mantiene hasta el año 76, ejerciendo de profesor, primero en Nanterre y luego en la Universidad de Lille. Vuelve en el 76, una vez que restablecen las cátedras, después de morir Franco. En esa época de París, él ya, Agustín en ese estado seguía manteniendo más o menos la misma actitud que en Madrid, ¿no? Él mantenía sus tertulias políticas, sus tertulias de lingüística y filología, y lo mismo que eso. En París fundó otra tertulia, o creó otra tertulia con gente de estudiantes, gente de políticos y también algunos exiliados del régimen franquista. Al fin, para no ir a la cárcel, me tuve que marchar. Fueron mis años de destierro en París y dando clase en Lille, que fue un destierro realmente dulce, y hasta el punto de que me costó volverme a fines del 76. Pero me volví y seguí con la enseñanza y haciendo política. En su regreso continuó con su faceta dentro de la enseñanza después de que en noviembre del 75 se eliminara el decreto de expulsión en la Universidad Complutense de Madrid hasta el 1991, momento en que se jubila, aunque después siguió ejerciendo como profesor emérito en esa misma universidad desde diciembre del 91 hasta el 97. Dentro de esa vertiente, un apartado importante fue el intento de creación de la Escuela de Lingüística, Lógica y Artes del Lenguaje, cuyo objeto era el estudio del lenguaje, las matemáticas, la música y todo lo que tienen en común. Su dedicación de siempre era la lógica, la lingüística y las artes del lenguaje, aparte de utilizar la traducción y la poesía, el teatro y demás, ¿no? Era su formación de siempre, ¿no? Y crea, a la vuelta de París, cuando se crea la Comunidad de Madrid, la Escuela de Lingüística, Lógica y Artes del Lenguaje, que no acabó nunca de fraguarse del todo, pero que se celebró ampliamente durante varios años, desde el final de los 80 hasta el 90 y tantos, y creo que hasta el 91 tenemos recogido. Os digo también que en este código está recogido, enlazado con Lucina, todos los cursos que se dieron, todas las conferencias, tenemos representado en carteles algunos sobre los esquemas que él hacía de la lengua, del habla, cómo se producía el habla. Lo tenemos reproducido, si veis ahí, en uno de los carteles del simposio de la escuela, y se celebraron también los de música es lengua, de cómo la música sale de la lengua también, ¿no? A través de tenía buena relación con los que habían creado la Comunidad de Madrid, Leguina y demás, y se ofrecieron para esto y le dieron facilidades. Luego eso se fue quitando y no acabó de fraguarse del todo, ¿no?
Para él la llamaba siempre la siempre posible Escuela de Lingüística, Lógica y Artes del Lenguaje. Esa relación nos sirve para continuar con la vertiente política de Agustín García Calvo y lo hacemos contando una de las anécdotas más curiosas. A petición del entonces primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, escribió la letra del himno de Madrid, una petición que, como os digo, aceptó y que se tomó a modo de burla pronunciando él mismo estas palabras en el diario El País allá por 1983. Él lo justifica diciendo lo que dice aquí, ¿no? Dice, si fuese un himno para una entidad nacional, o un himno a España o al mercado común, o el himno de artillería, habría dicho que no. Pero la autonomía de Madrid es una fantasía política muy clara y coloca las cosas en otro plano. A lo mejor me divierte la idea, pero igual resulta un himno demasiado divertido. Y hemos reproducido aquí el original, no el oficial que está publicado, sino el oficial que luego tuvo que corregir ante algunas frases que eran un poco complicadas y que tuvo que ceder, intercambiando algunas cartas con Tierno Galván, hizo un arreglo y así pasó adelante. Zamora también es muy protagonista en esta faceta del pensador. Tras el movimiento de la ocupación del cuartel Viriato en Zamora en mayo de 1990, liderado por el alcalde Antolín Martín y miles de zamoranos para exigir la reconversión del cuartel militar abandonado en un campus universitario para la Universidad de Salamanca, se creó también la Escuela de Sabiduría Popular 4 años más tarde, en la que el propio Agustín participó desde sus inicios. A partir del 94 se creó la Escuela de Sabiduría Popular, en la que él intervino desde el principio, en la que se sucedieron varios cursos, unos de gramática común, otros de amor y sexo, que tenemos ahí en el cartel de Carlos Martín también representado, y donde veis que hay un reportaje de todas las publicaciones que hizo a raíz del cuartel y de la ocupación del cuartel. Y aquí algunas noticias, por ejemplo, las conversaciones con Pepe Arroyo, el que fue periodista aquí en Zamora, en la antigua casa de la Candelaria, y las protestas de los planes de Valorio y el Duero, algunas otras en las que aparece una caricatura que le hizo Paco Guarido, y luego La alegría de lo inesperado, que tiene mucha relación con esto porque fue la aparición del 11M en Madrid, y que aquí lo celebró también con nosotros en la plaza de Zamora, ¿no? De esa su primera intervención en el 11M, esto que se llama Sois la alegría de lo inesperado. La alegría de lo inesperado lo tenemos transcrito y editado también, porque él decía que esa alegría la venía esperando desde las revueltas estudiantiles del 65, ¿no? Que había estado 46 años, le había costado estar esperando que se produjera esa alegría. Agustín García Calvo también hizo una defensa importante del tren, escribió sobre él porque era un lugar en el que pasaba mucho tiempo viajando desde Salamanca a Zamora y viceversa, pero también se creó un manifiesto en defensa del propio ferrocarril. Esta es otra de las grandes defensas de Agustín en contra de los cierres de líneas férreas y demás, desde el año 85, cuando empezaron a quitar sobre todo el Palazuelo Astorga y el Vía de la Plata y demás, ¿no? Él estuvo siempre, él era un usuario del tren siempre porque nunca condujo y estaba en contra del automóvil, ¿no? Y hay varios textos enlazados ahí sobre todas estas cuestiones. Hemos puesto solamente el inicio del manifiesto que se elaboró para todas estas cuestiones contra el tren, contra la creación del AVE y demás, ¿no? Como la utilidad del tren normal es una maravilla y sin embargo luego el progreso produjo solamente estos trenes de gran velocidad para acabar con el tren de verdad, ¿no? Él ha utilizado el AVE, llegó a utilizarlo porque no quedaba otro remedio, ¿no? Tuvo que utilizarlo los últimos años, desde luego, pero siempre echando de menos porque él utilizó el tren
Escribió en el tren, preparó clases en el tren, escribió poesía en el tren, y entonces para él era una vida, ¿no? Sí, sí, mucho. En los viajes de ida y vueltas, fíjate tú en Zamora y Salamanca, que tenía que ir, allí estaba trabajando como adjunto y aquí como profesor en el instituto, tenía que viajar por ahí, preparaba las clases o escribía la poesía al paso de la vista del tren, que es tan buena y tan divertida, ¿no? Cuando puedes ir mirando el paisaje y no vas echando leches, ¿no? que te partes. Pues pasando en un tren de Zamora a Salamanca, que entonces se tardaba mucho, con el tren que había, hoy no lo hay, ni rápido ni lento, tardaba mucho, y de forma que me daba tiempo para preparar las respectivas clases de un sitio y del otro, y además de asomarme a llegar a Valdenciel a saludar a mi tía Nati. En ese apartado político encuadramos también las tertulias del Ateneo. Comenzaron en el año 1997, unas tertulias en las que se adopta un término, los presocráticos, que Agustín traduce como aquellos que encarnan un pensamiento anterior a la aparición de la filosofía o la ciencia. Su dedicación socrática, tanto a la enseñanza como a la discusión política que habíamos visto iniciada en esas primeras cartas circulares que vimos, ¿no? Él la siguió celebrando durante la época de París y en Madrid, primero a la vuelta en los cafés en el Arraz, en el Aurora, en el Manuela, y después, a partir del año 1997, en el Ateneo de Madrid. Y ahí se siguieron celebrando, incluso después de muerto él, ha seguido la gente manteniendo las tertulias, sobre todo Luis Caramés, el matemático que colaboró con él mucho tiempo, ¿no? Y todos los demás, claro, que han estado durante tantos años. Con lo cual hemos hecho una representación de los presocráticos, porque la traducción de Agustín de los presocráticos, de cierta manera, arranca también de las lecturas que se hacían entre compañeros, amigos, tanto filólogos como amigos de los antiguos presocráticos, ¿no? Y este suplemento llega a su fin con otra de las grandes defensas de Agustín García Calvo. La realidad, a lo que él siempre decía, no es todo lo que hay. Le preguntan, ¿te dedicas, Agustín, por diversas vías a atacar la realidad constituida? A través de la tertulia, de los libros, de las charlas y recitales, de tu propia vida. Y qué difícil resulta utilizar el lenguaje para desmentir la realidad, cuando él mismo, el lenguaje, define, encierra y miente, es decir, crea realidad. Quizá es muy sencillo, basta con dejarse hablar. Es la única técnica que conozco. Si uno habla personalmente, pues por esa boca le van a salir las cosas que ya están dichas. Y él, como cualquier otro elemento de la realidad, tendrá que obedecer a la ley de la defensa. Toda cosa y por lo tanto también todo hombre tiene que obedecer, por lo tanto falsificar, volver a mentir. Pero como cada uno no es del todo el que es, pues gracias a eso pueden salir, si uno se deja, palabras del común, del pueblo que no existe. Bueno, eso es de lo que se trata. De las cosas que me dices hay que puntualizar que la realidad, las cosas de por sí, no somos mentira. No tiene sentido decir que la vida es mentira, ni tampoco en sentido contrario que la muerte es mentira. Son mentira justamente en la medida en que se proclaman verdades. Solo cuando las cosas, las relaciones entre las cosas, los hechos, los sucesos, se declaran verdaderos, como lo están declarando a cada paso, cabe decir que no era verdad.